Buenos días, alumnos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema sexagesimal, ángulos, ¿sí? ¿Por qué se llama sistema sexagesimal? Porque es como el sistema horario, va de 60 en 60, ¿sí? Es decir, así como la hora es una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, en los ángulos es lo mismo, nada más que el grado son 60 minutos y el minuto también son 60 segundos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, da el ejemplo de que en el sistema decimal nosotros decimos un cuarto de hora, pero en el sistema horario, en vez de ser 0,25 horas como es acá, son 15 minutos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre el sistema nuestro decimal, que un cuarto son 0,25, y en el sistema sexagesimal un cuarto de hora son 15 minutos en realidad. Bien, dado eso, acá les muestra cómo se operaban. Seguramente ya ángulos están trabajados en quinto, sexto y tal vez en primero. Y acá les muestra cómo se suma, cómo se realiza una suma de ángulos. Que para poder hacerlo, lo que tienen que hacer es acomodar el segundo con el segundo, el minuto con el minuto y el grado con el grado. Ya sea que tengan 2, 3 o 4 ángulos diferentes, siempre el segundo debajo del segundo, minuto debajo del minuto y grado debajo del grado. Lo que tienen que recordar entonces es que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Es decir, el grado es el único que puede superar a los 60. Sin embargo, los segundos no pueden ser mayor que 60, no pueden ser 60 tampoco, porque ya 60 son un minuto. Y los minutos tampoco pueden ser 60, ya que son un grado. Por eso, acá muestra que en la suma, cuando me paso de esa cantidad, debo restarle 60 o más o múltiplos de 60. Acá le restaron 60 y después le volvieron a restar 60, pero era lo mismo si hubiéramos restado de entrada 120 y esos segundos se convierten en minutos. Es decir, yo los resto de acá, pero fíjense que se los sumo acá. Por eso es acá que se suman 2 minutos más. Es decir, si yo tuviera 45 grados, 13 minutos, 59 segundos, y acá tengo 3 segundos, 49 minutos, 30 grados, ¿sí? Tengo esos dos, hago la suma. 59 más 3 son 62. 62 segundos. 13 y 49 son 50, 62 también. Y 45, 75. Una vez que sumé, no pueden superar los 60, porque como dijimos, si son 60, ya es una unidad del otro. Entonces acá le resto 60. Al restarle 60 segundos, automáticamente le estoy sumando un minuto más a la unidad, porque justamente 60 segundos son un minuto, se convierten en la unidad siguiente. Entonces acá me quedan 2 segundos, acá me quedan 63 minutos y acá me quedan los 75 grados todavía. Ahora los minutos también son superiores a 60, por lo cual le restamos 60 y también se transforman en la unidad siguiente. 60 minutos son un grado. Entonces a los grados le sumamos
1 grado. Y ahí nos termina quedando 0,2 segundos, 0,3 minutos, 76 grados. Fíjense que los grados sí pueden superar a los 60, pero los minutos y los segundos no pueden hacerlo, por eso si lo supero tengo que restarle hasta que sean menores a 60. Bien, eso respecto a la suma. Respecto a la resta, cuando se le pide al compañero, lo que tienen que recordar es que si el minuto le presta los segundos, en vez de prestarle 1, le está prestando 60, ¿sí? Porque al prestarle 1 minuto, los segundos son en realidad 60. Recuerden esto de acá. 1 minuto, 60 segundos. Por lo cual, fíjense, acá 26 yo no le puedo restar a 58. Entonces los minutos les prestan 1, pero al prestarle 1 en realidad le están sumando 60. Por eso el 40 queda en 39, le prestó 1, pero el 26 al sumarle 60 queda en 86. Y luego así restamos 86 menos 58, 28, 39 menos 31, 8, y 38 menos 26, 12. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta en la resta. Cuando le prestan al compañero, en vez de prestarle 1, le están prestando 60. En la multiplicación, lo mismo que la suma. Una vez que multiplico, si esto se pasó de los 60, le tengo que ir restando hasta que me dé menos a 60. Que ya dije, lo pueden hacer así en 2 partes, como lo hizo acá, o directamente pueden restar por 120, y entonces lo hacen en una sola resta. ¿Sí? Acá de nuevo lo mismo, restamos 60, esos 60 se convierten en 1 de la unidad siguiente, y acá restamos 120, y se convierten en 2, porque si 60 es 1, 120 son 2 de la unidad siguiente. En el caso de la división, siempre lo dividimos por un número entero. Y es una división normal, solo que empezamos por los grados. Entonces, 3 dividido 3, 3 por 3 son 9, a los 11, 2. Bajo el 9, 3 por 9, 27, me sobran 2. Esos 2 grados que sobraron se tienen que pasar directamente a la unidad siguiente, pero recordando que el grado son 60 minutos. Entonces, ese grado se convierte, si son 2 grados, son 120 minutos. Y le sumamos a los minutos que tenían y son 130. Ahora dividimos ese 130 en 3. Entonces, 3 por 4, 12, me sobra 1, bajo el 0, 3 por 3, 9 y 1, 10. Entonces al 130 me quedan 1. Ese minuto se convierte en 60 segundos y lo sumo a los que tenía y me quedan 106 segundos. Y recién ahí divido. Y otra vez, 3 por 3, 9, al 10, 1, bajo el 6, 3 por 5, 15, me sobra 1. Solo me pueden sobrar segundos, porque como verán, los grados que me sobraban los convertí en minutos. Los minutos que me sobraban los convertí en segundos. Solo se puede sobrar segundos, ¿sí? De esa manera se hace la división. Eso se supone que ustedes ya lo han visto. Y más que nada fue para que recuerden cómo se hacía una suma, una resta, una multiplicación y una división. Después, en la parte de repaso, todo esto sería el repaso de ángulos porque se supone que es algo que ustedes han visto. Después, en la parte de repaso tenemos la clasificación. Los ángulos agudos son los que miden menos de 90. Ángulos rectos los que miden 90. Ángulo obtuso los que miden más de 90, pero menos de 180. Ahí le está faltando que sea menos de 180. Y ángulo llano miden 180.
Después tienen los ángulos cóncavos, que son los que miden más de 180 pero menos de 360, y el de 360, que es el ángulo giro. Y también está faltando acá el ángulo nulo, que es el ángulo de 0 grados. Después habla de las posiciones relativas de las rectas. Rectas paralelas, perpendiculares u oblicuas. Acá les da el ejemplo de rectas paralelas. Estas serían oblicuas porque en algún momento, si yo las sigo estirando, se van a cruzar. O sea, la diferencia entre las que son paralelas y las que no lo son es que las paralelas, por más que yo las estire y las estire, nunca se van a cruzar. Mientras que las oblicuas, si yo las estiro, en algún momento se cruzan. ¿Sí? Estas son oblicuas. Y las perpendiculares también se cortan en un punto, pero formando un ángulo de 90 grados. Que obviamente si forman un ángulo de 90 grados, forman 4 ángulos de 90 grados, porque las rectas, si se acuerdan, y con lo del ángulo de 180 grados, ven que es una recta. O sea, forman un ángulo de 80 grados. Entonces, si dos rectas al cortarse están formando un ángulo de 90, como esto mide 180, este otro ángulo no queda más que sea también de 90. Y si este ángulo es de 90, como esto mide 180, este ángulo también va a medir 90 y por ende este ángulo también mide 90. Por lo tanto, si una recta corta a otra en un ángulo de 90 grados, en realidad los 4 ángulos son de 90 grados. Esas rectas son a las que llamamos perpendiculares. ¿Sí? Después los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son los que sumados me dan 90 grados. ¿Sí? Ángulos complementarios son los que sumados me dan 90 grados. Y para poder calcular un ángulo complementario de cualquier otro ángulo, lo que tengo que hacer es que a 90 le tengo que restar ese ángulo que me están dando. Es decir, si yo quiero saber el ángulo complementario de 80, va a ser 10. ¿Por qué va a ser 10? Porque 90 menos 80 es 10. ¿Sí? Acá, por ejemplo, querían el ángulo complementario de 36 grados, 25 minutos, 42 segundos. ¿Cómo se calcula? A 90 grados le resto el ángulo 36 grados, 25 minutos, 42 segundos. Al hacer esa resta, vemos que el resultado que me da es 53 grados, 34 minutos, 18 segundos. Por lo tanto, el complemento de este ángulo, 36 grados, 25 minutos, 42 segundos, es 53 grados, 34 minutos, 18 segundos. ¿Sí? Y acá muestra cómo está el ángulo complementario del otro. A ver, no es necesario que estén los dos en el ángulo recto. Puede ser que yo les diga que el ángulo complementario y estén así separados. ¿Sí? No necesariamente tienen que estar juntos en el ángulo recto. Si hablamos de ángulos complementarios, lo que tienen que recordar es que sí o sí suman 90 grados. Después los ángulos suplementarios son los que sumados me dan 180 grados. Al igual que el anterior, si yo quiero restar, ¿qué tengo que hacer? A 180 grados le tengo que restar el ángulo que me piden para poder hallar su suplementario. Recuerden que cuando restaban se le prestaba al compañero. Por eso, cuando tengo acá 90 grados 0000, después cuando le presto al compañero, un grado se convierte en 60 minutos. Ese minuto le presta 1, por eso quedó en 59 y queda en 60 segundos. Ahí empiezo a restar. Lo mismo pasa con los suplementarios. A 180 grados, 0000, cuando voy a restar, le presta 1 al minuto, queda en 59, y le presta 1 al segundo, queda en 60. Y ahí empiezo a restar. Entonces,
el suplementario del ángulo 75 grados 52 minutos 13 segundos, una vez hecho la resta, es 104 grados 7 minutos 47 segundos. Bien, entonces esto es algo que tienen que recordar, como les dije, el repaso: ángulos suplementarios, ángulos complementarios, ángulos opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son los que están justamente compartiendo solamente el vértice y están uno enfrente del otro. Y estos ángulos son siempre iguales, ¿sí? Lo único que comparten son el vértice y son siempre iguales. Es decir, que si este ángulo mide 60, este mide 60. Si este mide 40, este mide 40. Eso va a ser siempre igual. Y acá les dan un ejemplo con un cuadrilátero y le muestra las diagonales. Entonces estos ángulos son iguales, está diciendo. Bien. Ángulos adyacentes. Fíjense la diferencia entre estos y estos de acá. Acá los ángulos están opuestos, uno enfrente del otro. Acá los ángulos adyacentes están uno al lado del otro, ¿sí? Los ángulos adyacentes, como ven ahí, son como los suplementarios. ¿Cuál es la diferencia entre suplementario y adyacente? ¿Por qué digo que son como y hay una diferencia? Porque miden lo mismo. La suma mide 180. Fíjense que acá dice los ángulos adyacentes son suplementarios, o sea que suman 180. Pero hay una pequeña diferencia entre uno y el otro. Los suplementarios pueden estar separados. Este ángulo con este ángulo pueden ser suplementarios y al sumarse sabemos que me dan 180 grados. Sin embargo, los adyacentes, es decir, estos que suman 180 grados, son suplementarios. Sin embargo, los adyacentes, la diferencia que tienen es que sí o sí tienen que estar juntos, ¿sí? Es decir, aparte de sumar 180 grados, tienen que compartir el vértice y un lado en común, ¿sí? O sea, estos dos también, al sumarse, me da 180 grados. Pero, a diferencia de los suplementarios, los adyacentes deben compartir el vértice y un lado en común. Entonces, siempre tienen que estar juntos. Por eso, en las rectas que tenemos así, los adyacentes son los que compartimos de esta manera. ¿Por qué? Porque están compartiendo el vértice y un lado. Esos dos son adyacentes, pero también son adyacentes este con este, pero también es adyacente este con este, y también serían adyacentes estos dos, ¿sí? Entonces, son adyacentes cuando suman 180 grados, comparten el vértice y un lado en común. A diferencia del suplementario, que solamente son suplementarios cuando suman 180 grados, ¿sí? Bien. Eso, y aparte, todo eso fue repaso, digamos. Es decir, esta parte de acá de cómo se suma, resta, multiplica o divide los ángulos, deberían haberlo visto. Al igual que la clasificación de ángulos, posiciones relativas de las rectas, ángulos complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos por el vértice. Y este tema puede ser que sea el nuevo, el que no conocen, y habla de los ángulos entre paralelas cortados por una transversal. Es decir, yo tengo dos rectas paralelas y una que lo atraviesa, por eso es transversal,
¿sí? Bien, ahora acá tenemos unas cuantas ángulos que corresponden con el otro. Vamos a anotarlo acá y vamos a ir viendo. Ahí tenemos entonces las dos rectas paralelas y una transversal. Como vemos, tenemos los ángulos correspondientes entre paralelas. Y me muestra este ángulo con este otro ángulo. ¿Qué es lo que me dice? Para que dos ángulos sean correspondientes entre paralelas, deben estar en el mismo semiplano, tal que uno de ellos quede adentro, beta, ahí me está mostrando, de las paralelas y el otro afuera, alfa, ahí me está mostrando, y no son adyacentes, ¿sí? Me está diciendo que los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. Fíjense, son siempre iguales. Entonces lo que me está diciendo acá es que este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque las paralelas dijimos que son aquellas rectas que siguen de largo y no se cruzan, ¿sí? Entonces, si yo las estiro acá o la estiro acá, nunca se va a cruzar. ¿Qué significa? Que tienen la misma inclinación. Nunca cambia su inclinación. Entonces, como la inclinación es la misma y la recta que la atraviesa es exactamente la misma, este ángulo de acá es exactamente igual a este ángulo de acá. Porque esta recta tiene la misma inclinación que esta otra. Y la que la atraviesa tiene una sola inclinación. Por lo tanto, cuando se cortan, están formando el mismo ángulo acá arriba que acá abajo, ¿sí? Ahora, si esos dos ángulos son correspondientes entre paralelas y son iguales, es obvio que este ángulo de acá también va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque si este mide 60, este va a medir 120. Entonces, como este es igual a este y mide 60, entonces este también va a medir 120. Por lo tanto, van a ser iguales también. ¿Por qué? Porque serían correspondientes entre paralelas, nada más que en sentido contrario, ¿sí? Este con este también va a ser correspondiente, y lo mismo el de abajo. Pero fíjense los colores como los estoy poniendo. El azul es correspondiente con el de azul, el verde con el verde, violeta con violeta, y vamos a poner rojo con rojo. Esos ángulos son los que son correspondientes entre sí. Y dijimos que entonces los ángulos correspondientes entre paralelas, ¿sí? Todos los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales, ¿sí? Entonces eso es algo que tienen que tener en mente, porque esto sí ya es un tema nuevo, quizás no lo han visto, pero es algo sencillo de entender en el concepto de si conocen ya algo de los ángulos anteriores, opuestos por el vértice, consecutivos, ¿sí? Adyacentes. Bien, entonces correspondientes entre paralelas son los que están uno dentro, otro fuera, y son iguales. Después podemos ver los ángulos alternos internos, ¿sí? Entonces, entre dos paralelas llamamos alternos internos a los ángulos que están ambos adentro, pero uno de un lado, el otro del otro, ¿sí? Es decir, alternos internos porque uno está de un lado adentro y el otro está del otro lado adentro, no en el mismo, y tampoco son adyacentes porque no están juntos, ¿sí? Entonces, a estos ángulos los llamamos alternos internos. Para que dos ángulos sean alternos internos, dice, deben estar en distinto semiplano, distinto lado de la transversal, de modo que los dos queden adentro de las paralelas. Estos ángulos
también son iguales, dice. Los ángulos alternos internos siempre son iguales. Bien, ¿por qué sería esto? Si vemos este ángulo, ¿qué va a pasar? Va a ser igual a este de acá. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, son correspondientes entre paralelas, ¿sí? El anterior correspondiente entre paralelas, uno adentro y otro afuera. Entonces este ángulo es igual a ese que acabo de marcar acá arriba. ¿Y qué pasa? Estos son iguales. ¿Por qué son iguales? Por lo que vimos anteriormente, porque son opuestos por el vértice. Solamente comparten el vértice y uno está enfrente del otro. Entonces, si estos son iguales por ser correspondientes entre paralelas y estos son iguales por ser opuestos por el vértice, no queda otra que este sea igual a este, y como son alternos internos. Entonces, de esa manera comprobamos, ya con los datos que nosotros conocíamos de antes, correspondientes y opuestos por el vértice, de esta manera comprobamos que estos dos ángulos alternos internos son iguales, ¿sí? Entonces, siempre nosotros tenemos que ver temas que ya vimos para poder corroborar y comprobar temas nuevos. En este caso, estos dos son alternos internos y son iguales porque vimos que este era correspondiente igual y estos eran opuestos por el vértice e igual. Entonces, si estos dos son iguales, obviamente son iguales estos dos. Bien, alternos internos entonces serían esos dos y obviamente estos dos, ¿sí? Entonces, esos pares de alternos internos son iguales, ¿sí? El negro con el negro, el azul con el azul. Después tenemos los alternos externos, ¿sí? Para que dos ángulos sean alternos externos, deben estar en distinto semiplano, distinto lado de la transversal. De modo que los dos queden afuera de las paralelas. Fíjense, uno afuera de este lado y otro afuera de este otro lado. Bien, ahora veamos cómo son esos dos, ¿sí? Entonces ahora está hablando de alternos externos. En este caso marcó ese ángulo y marcó este ángulo. Bien. Acá está diciendo que también son siempre iguales los alternos externos. Ahora, ¿cómo lo corroboro eso? Y bueno, de la misma manera que corroboré recién. Estos dos serían iguales por ser opuestos por el vértice. Y estos dos sabemos que son iguales por ser correspondientes entre paralelas. Entonces, como estos dos son iguales por ser correspondientes entre paralelas y estos dos son iguales por ser opuestos por el vértice, no queda de otra que este sea igual a este. Por lo tanto, los alternos externos de esa manera quedan comprobados que son iguales. Y esos son alternos externos y este sería el otro par de alternos externos. Y entonces los alternos externos son siempre iguales. ¿Qué significa? Que si este mide 110, este mide 110. Y si este mide 110, como esto mide 180, este mide 70. Por lo tanto, este mide 70. ¿Sí? Ahora, si este mide 70, este mide 70 por ser opuestos por el vértice. Y de esa manera yo puedo sacar los 8 ángulos que tengo acá. ¿Sí? Porque tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. Que esa es la idea que vamos a usar después para hacer los ejercicios. Se le da un solo ángulo y ustedes tienen que hallar el resto. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí vimos que los correspondientes entre paralelas son iguales siempre. Que los alternos internos son iguales siempre. Que los alternos externos son iguales siempre. Ahora me queda los conjugados internos. ¿A qué llamamos conjugados internos? Dice, para que dos ángulos sean conjugados internos deben estar en el mismo semiplano,
del mismo lado de la transversal, de modo que los dos queden adentro de las paralelas. Y acá me dice que ambos suman 180 grados. O sea que en este caso ya no son iguales. Y este con este entonces son conjugados internos. Internos porque obviamente están del lado de adentro. Bien, ¿cómo sé que esto suma 180? De la misma manera que lo hacemos siempre. ¿Qué vimos anteriormente? Correspondientes entre paralelas. ¿Cómo eran los correspondientes entre paralelas? Iguales. Entonces, el correspondiente a este ángulo es este ángulo de acá arriba, ¿sí? Entonces sabemos que estos dos son iguales. Al saber que estos dos son iguales, ahora tengo que ver este con este qué pasa. Y si vemos, están formando un ángulo ¿de cuánto? De 180 grados. Por lo cual, al formar un ángulo llano, sabemos que estos dos suman 180 grados. Por lo tanto, si estos dos suman 180 grados y este es igual a este, significa que estos dos también suman 180 grados. Y de esa manera estamos comprobando lo que me decía acá, que los ángulos conjugados internos suman 180 grados, ¿sí? Entonces, estos ángulos son suplementarios. ¿Por qué suplementarios? Porque uno está en un lado y el otro está en el otro. Sin embargo, estos dos, aparte de suplementarios, son adyacentes, ¿sí? Pero entonces de esa manera compruebo que suman ambos 180 grados. Después me queda por último los conjugados externos y con eso terminaríamos los ángulos que están entre dos paralelas y una transversal. Entonces, los ángulos conjugados externos dice, para que dos ángulos sean conjugados externos deben estar en el mismo semiplano, el mismo lado de la transversal, de modo que los dos queden afuera de las paralelas. O sea, acá me muestra alfa acá arriba, beta acá abajo. Lo que me está diciendo es que este y este son conjugados externos, ¿sí? Y me está diciendo que los conjugados externos siempre suman 180 grados. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el correspondiente a este? Y el correspondiente a este sería este de acá abajo, ¿sí? Entonces, como este es correspondiente con este, sabemos que son iguales. Si estos dos son iguales, ¿qué pasa? Acá vemos que estos dos forman un ángulo de 180 grados, por lo tanto están sumando 180 grados. Entonces, si estos dos son iguales y estos dos suman 180 grados, no queda otra más que este ángulo con este ángulo sumen 180 grados. Entonces, de esa manera queda comprobado diciendo que esos dos ángulos son suplementarios y suman 180 grados los conjugados externos. Bien, entonces con eso quedan todos los ángulos cubiertos de los dos correspondientes entre paralelas, ¿sí? Tenemos los correspondientes entre paralelas, entonces, que son iguales. Los alternos internos, que son iguales. Y los alternos externos, que son iguales. Estos tres son siempre iguales. Tienen que recordar dónde se encuentra cada uno nomás, ¿no? Luego tenemos los conjugados internos que suman 180 grados. Son, como se llama, suplementarios. Y los conjugados externos, que son los que están afuera, y también suman 180 grados porque también son suplementarios, ¿sí? Entonces, ambos conjugados son suplementarios y después los correspondientes y ambos alternos son iguales. Bien, después acá les dan algunos ejercicios en el que le dice decir en cada cual es de estos pares de rectas son paralelas, oblicuas o perpendiculares, ¿sí? Después acá hay otro ejercicio con calles. Y acá habla de circunferencia. Este año no nos tocaba ver circunferencia, por lo cual
Esto lo podemos pasar por alto, pero el que quiere leerlo puede leerlo, ¿sí? Acá habla de el arco de la circunferencia y el ángulo central, ángulos inscriptos de una circunferencia. Bueno, esto, como dije, no es tema de este año, por lo cual el que quiere puede verlo como para enriquecerse un poquito más en contenidos, y el que no, no hay problema. Después van a tener actividades, obviamente, respecto a este tema, ejercicios en los cuales yo les voy a mandar esta hoja, pero les voy a señalar qué puntos hacer. Vean que todos tienen números. Entonces, yo en la hoja de la tarea les voy a poner, por ejemplo, hacer 91, 93, no sé. Y ahí vamos viendo cuáles hacemos. No es que van a tener que hacer todos los ejercicios de la hoja, ¿sí? Bien, y con eso entonces damos por terminada la parte de ángulos, que sería el repaso de ángulos, ¿sí? Luego nos queda ver triángulos, funciones y cuadriláteros. Y con eso terminaríamos. Cuadrilátero y polígonos, obviamente, ¿no? Bien, hasta luego.